Señoras y señores, vamos a seguir con nuestro programa. Bienvenidos. Vamos a hablar ahora de finanzas, dinero. Esta sesión dedicada a las finanzas. Tenemos, pues, un panel muy interesante. Tenemos un moderador, tenemos nuestros relatores. El moderador, Neil, va a tomar el relevo y, bueno, ahora mismo le dejo la palabra. Muchísimas gracias a todos. Por favor, tengan a bien tomar asiento lo más rápidamente posible. Estamos a punto de hablar de un tema muy importante, las finanzas. Bienvenidos a esta sesión. Felicidades a los organizadores y a los anfitriones por este evento excelente hasta ahora. Espero que lo disfruten tanto como yo. Yo soy Neil Dott de Aquafed, soy moderador. No se preocupen, no van a escuchar mucho mi voz. He tenido gran suerte a la hora de ocupar este papel. Muchísimas gracias. El tema de las finanzas y de la gobernanza son elementos muy vinculados. Estamos encantados de contar con la presencia de oradores eminentes. Vamos a irlos presentando poco a poco. A ver, sabemos que el modelo actual, el modelo financiero actual, no es suficiente para la consecución de la Agenda 2030. En este contexto, nos vamos a focalizar en las acciones aceleradas para la consecución del ODS 6. Efectivamente, tenemos que hablar de recursos, objetivos, beneficiarios. Vamos a hablar de las áreas prioritarias, oportunidades y desafíos. Ya tenemos 5 minutos de retraso. Vamos a entrar de lleno. Vamos a darle primero la palabra a su excelencia Nizar Baraka, ministro de Equipos y de Agua del Reino de Marruecos. Efectivamente, me gustaría que le demos un aplauso a su equipo de fútbol por haber pasado a la etapa siguiente. Eso para empezar. Ya no voy a hablar de fútbol, les prometo. Es una promesa. Muchas gracias. Adelante. Excelencias, señoras y señores, es un verdadero placer para mí estar aquí con ustedes para participar en los trabajos de la Cumbre de Naciones Unidas sobre las aguas subterráneas. Agradezco a las Naciones Unidas, a la FAO y a las demás organizaciones por la invitación y la preparación de este evento. Primero que nada, me gustaría hablar de la financiación de las aguas subterráneas, pero antes de eso hay que recordar que la problemática de las finanzas, de financiación, no podrá resolverse si no avanzamos en el tema de la movilización de fondos para la adaptación ante el cambio climático. Por esta razón, es primordial continuar con esta movilización y obtener fondos para llegar a los 100.000 millones de dólares anuales previstos en el marco del Acuerdo de París. Y también es importante para que esto sea posible, es importante pues establecer toda una serie de indicadores métricos para poder evaluar los impactos de la adaptación, lo cual permitirá movilizar fondos. Marruecos trabaja en la elaboración de estas métricas o estos indicadores métricos con diferentes países amigos y diferentes organizaciones para llevar adelante este trabajo. Pero más allá del plano internacional, a mí me gustaría hablar de la experiencia marroquí y presentarles hoy el hecho de que la financiación del sector agua se lleva a cabo a partir del presupuesto del Estado. En este ámbito cabe señalar que estamos ya bastante sensibilizados en lo que se refiere al cambio climático, de manera que todos aquellos proyectos que salen del presupuesto del Estado estén de conformidad con los objetivos de desarrollo sostenible que hemos también definido en el marco de las Naciones Unidas y también en el marco de las contribuciones NDCs de los países. Me gustaría decir que actualmente tenemos una financiación basada en 4 puntos principales. Primero,
lo que ya habíamos dicho, es decir, la elaboración de presupuesto, pero con la perspectiva de clima. Este año hemos duplicado, pues, las dotaciones a raíz de las orientaciones de nuestro soberano en esta materia. También nos basamos en las alianzas público-privadas. Como ustedes saben, Marruecos está iniciando un programa muy importante sobre la desalinización del agua. Tenemos 143 millones de metros cúbicos de agua desalada y de aquí al 2027 vamos a pasar a 1.200 millones de metros cúbicos de agua bueno, a la cual se le ha quitado la sal. Nosotros en Marruecos consumimos 1.300 millones de metros cúbicos. O sea, vamos a pasar del 11% de las capacidades a más del 70, incluso hasta 80% de capacidades que permitirán satisfacer nuestras necesidades a partir de agua a la cual le hemos quitado la sal. Y además vamos a reutilizar pues esta agua, limitando así el acceso a las aguas subterráneas. También vemos cómo diferentes organismos van a continuar quitándole la sal al agua y esto para el riego en la agricultura y satisfacer necesidades de agua potable para las ciudades. Nosotros también hemos establecido e iniciado el traslado, es decir, los vínculos entre las diferentes cuencas, estas transferencias, transvases, aguas significativas que antes se arrojaban al mar o de manera natural, pues vamos a dejarlas en el litoral para reducir el impacto y sobre todo en la presión en las aguas convencionales y aprovecharlas. Y luego entonces mejorar también el estado de las aguas subterráneas. La financiación se llevó a cabo a través del nivel regional, es decir, las regiones han efectivamente financiado estas obras. Las regiones desempeñan un papel muy importante en la construcción de estos embalses pequeños. Estos embalses podrán ayudar en caso de inundación y para volver a alimentar las aguas subterráneas y los acuíferos. Actualmente hemos empezado con la construcción de 129 embalses y de aquí a 2024 tendremos 200 más embalses que van a realizarse de aquí a 2027. Muy bien. Otro elemento en torno al cual yo también quería pues presentar una serie de comentarios, como la directora general lo presentó esta mañana. Es muy importante conocer lo que sucede en materia de agua y luego entonces en aguas subterráneas. Para ello hemos firmado un convenio con la Agencia Nacional de la Conservación de la Tenencia de la Tierra para establecer un catastro del agua, es decir, saber exactamente cuáles son estos pozos, la profundidad de los pozos, el agua que se utiliza para poder tener una cartografía real de las aguas subterráneas de todo el país y las capacidades. Pues bien, algo que es efectivamente muy importante para el monitoreo y la medición de la calidad. También tenemos ingenieros de cuencas hidráulicas y esto en el marco de agencias u organismos. Estos organismos perciben cánones y estos cánones serán tanto más elevados cuanto que hay una sobreexplotación de las aguas subterráneas para que corresponda al coste de sustitución del agua para realimentar estas aguas subterráneas en el futuro. Así estaremos, pues, en una lógica de recarga, aunque sea artificial, del acuífero o también prospección de mantos más profundos. Un elemento también muy importante en el que estamos trabajando es que hemos decidido instalar medidores inteligentes en los pozos y todo proyecto de inversión estará asociado al hecho de que se tengan que instalar medidores o contadores en los pozos para saber en qué medida se está utilizando estas aguas de pozos para completar nuestro sistema de información. Y para concluir mi mensaje de hoy, nosotros consideramos efectivamente que el hecho de
poner de relieve el problema de las aguas subterráneas en sí es algo notable. Me gustaría en este sentido rendir homenaje a la UNESCO y a la FAO también por todo el trabajo realizado en el marco del Programa Hidrológico Internacional. Se trata pues de un programa que en el marco de la cooperación técnica en el ámbito de la preservación de las aguas subterráneas nos permite tener un mayor conocimiento y para actuar en aras de la preservación del agua, pues estamos revisando nuestra cartografía de los cultivos en nuestro país, de manera que aquellos cultivos que consumen demasiada agua ya no sean subvencionados y que podamos revisar los cultivos, sobre todo también en aras de la obtención de financiación pública. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Este ha sido un ejemplo muy elocuente de cómo se puede tener un enfoque holístico a la gestión de las aguas subterráneas. Por favor, señora Marie-Laure Metayer, que es, es efectivamente directora adjunta del agua y biodiversidad en el Ministerio de la Transición Ecológica y de la Cohesión Territorial en Francia. Sí, señor ministro, señoras, señores, primero que nada me gustaría también extender estos agradecimientos a la UNESCO por haber organizado esta conferencia que concluye el Año Internacional sobre las Aguas Subterráneas. Muchísimas gracias a la FAO también por esta organización, por la organización de esta sesión. Pues bien, las aguas subterráneas son muy importantes en Francia. Estamos hablando de más del 50% del suministro de agua potable que se lleva a cabo a través de las aguas subterráneas. Este es una verdadera joya que tratamos de preservar. Pero antes de entrar y hablar de experiencia francesa en materia de financiación del agua, me gustaría darles unos elementos de contexto. Desde 1960, en Francia se han adoptado leyes de gestión del agua. El principio desde el inicio es no distinguir las aguas superficiales de las subterráneas. Se considera que el agua es un todo y que forma parte del patrimonio común de la nación, tal y como se ha definido por la ley del 92. Y esta ley también prevé que tiene que ser objeto de una gestión equilibrada y que constituye un recurso que se tiene que compartir. La organización instaurada por la ley de 1964 ha instaurado una organización a través de organismos por cuencas, con agencias de agua y comités de cuencas. Ahí son foros de diálogo entre los usuarios, las industrias, los agricultores, las organizaciones no gubernamentales, las asociaciones de consumidores y las administraciones, entre otros. Tenemos, pues, órganos de gobernanza territorial en las regiones de manera a poder gestionar en la realidad, lo más cerca de la realidad. Las agencias del agua han sido modelos para crear otros organismos y cuencas de agua. Tienen un papel muy estructural en Francia a la hora de la financiación de la política del agua. La reglamentación se lleva a cabo a través de la reglamentación europea, la directiva del agua y todas sus directivas derivadas de ella, así como la directiva sobre el agua potable. Y lo que es importante aquí señalar es que el Ministerio de Ecología a cargo del agua se basa y se hace asistir por diferentes órganos como el Instituto de Agronomía, de Investigación Minera y otros organismos estatales para poder dirigir esta política del agua y aplicarla. Aquí hay otro elemento importante que sucedió en Francia, que tuvo lugar en Francia, y hemos tenido que hacer frente a los diferentes problemas, incluso los científicos ya nos lo habían alertado, pues hemos tenido una crisis nunca antes vista, 33 días de olas de calor. Es un nuevo récord nunca antes visto desde el 45. También una crisis inédita por su duración.
Estábamos en periodo de sequía en octubre. Incluso ahora hay algunos departamentos que todavía tienen restricciones de agua, de uso del agua. Es también una crisis inédita por su duración y su extensión. También hay un nuevo fenómeno, es que esta crisis ha afectado a todo el territorio francés, incluso a aquellas regiones que tienen mucha agua, como Normandía, como Bretaña. Todos estos elementos han sido una especie de electroshock con respecto a lo que pues ya se veía venir y que algunos habían ya avisado. Entonces hemos tenido que hacer frente a esta crisis totalmente increíble. Hemos tenido que pues aprender de este episodio, sacar las lecciones y hacer frente a los veranos siguientes para entrar también en una especie de lógica de sequías consecutivas. Entonces, más allá de la gestión de la crisis, se trata de la gestión estructural que habrá que cambiar, incluso si las herramientas de las que disponemos han comprobado su eficacia. Con todo esto, pues empezamos un diálogo en septiembre, que empezó en septiembre. A partir de ahí vamos a empezar a hacer un plan de acción. Bueno, primero el plan de diálogo y luego el plan de acción a principios del año que entra. Y hay 3 ejes de trabajo principales con toda una serie de elementos de financiación que también son necesarios. Entonces, en torno a la sobriedad de la utilización, acceso al agua potable de buena calidad y restauración del gran ciclo del agua. Estas 3 vertientes habrá que gestionar de manera integral. Hemos visto que había pues los problemas de la calidad del agua también se aunaban a los problemas de la cantidad del agua en este verano y que había que trabajar en torno a la protección de los medios para tener una mayor resiliencia ante estos cambios climáticos. Cambio climático. En cuanto a la financiación, pues desde la ley de 1964, como ya lo he dicho, Francia se ha dotado de una organización en torno a 6 cuencas de los ríos principales. Son los organismos de cuencas que pues recaban cánones ante las diferentes regiones a quienes se les suministra con agua potable, las industrias y agricultores. Estas agencias de agua son establecimientos estatales bajo tutela del Ministerio de la Transición Ecológica. Y estas agencias participan en la aplicación de las políticas del agua y preservación de la biodiversidad. Esta organización por cuencas es importante, tiene su gobernanza descentralizada, los famosos comités o comisiones de cuencas. Ahí están las partes interesadas, los industriales, agricultores, las asociaciones de defensa, los consumidores y los defensores de la naturaleza. Esta organización ha mostrado sus ventajas y virtudes en cuanto se refiere a la perecuación de los territorios rurales y en términos de solidaridad, así como la adaptación de las políticas a la realidad de los territorios. También en lo que se refiere a las cooperaciones y el monto de los cánones que hay que pagar. Todas estas agencias contribuyen a la preservación de los ecosistemas naturales. Estos objetivos se han podido alcanzar gracias a toda una serie de financiación y la construcción de herramientas de financiación, así como obtener mayor informaciones y datos. Estas agencias también contribuyen a la ayuda pública al desarrollo, financiando toda una serie de acciones de financiación descentralizada. Estamos, pues, en una aplicación a nivel local, en los territorios de la política local. Para financiar estas acciones, las agencias del agua van a percibir los cánones por parte de los usuarios, como ya lo he dicho, y lo importante es que esto funciona a través de diferentes niveles y topes. Tienen un tope de ingresos y un tope de gastos. El tope de ingresos es de 1.200 millones más o menos. Estas agencias del agua van a poder distribuir estos cánones a través de ayudas de conformidad con un programa de intervención que se adopta cada 6 años, que los comités de cuencas tienen que efectivamente votar y elaborar. Vemos cómo este presupuesto se vota en la ley de finanzas cada año. Más allá de esto, existe también otro tope, un tope de gastos. Ahí se puede revisar este tope y no es necesario pasar por la ley de finanzas.
Vemos que las agencias del agua también participan a la gestión de las finanzas públicas, limitando también la presión fiscal de los ciudadanos. De manera que efectivamente la lógica desde hace muchos años consiste en pues aumentar este tope de ingresos, puesto que esto permitiría aumentar la presión en la ciudadanía y en los territorios. Le pedimos, perdón, señora, le pedimos que por favor vaya concluyendo. Sí, efectivamente, estamos pues en el programa número 11, que va a terminar en el 2024. A finales del 2024 estamos pues ya preparando el próximo programa de 6 años, 2025 hasta 2031. Lo que yo quería añadir para terminar es que además de esta financiación por parte de las agencias del agua y la obtención de cánones, también tenemos un programa que nos permite reforzar el conocimiento. Es un programa exploratorio de conocimientos de 53 millones que va a estructurar la investigación en torno al agua y también todo lo necesario para hacer frente al cambio climático. En conclusión, mi mensaje es que pues todo el mecanismo, estructura francés tiene como objetivo la gestión equilibrada del recurso, compartir agua, utilización razonable que nos permita a todos comprender la necesidad de una acción común para utilizar este recurso de agua en el respecto de las actividades de cada ser humano y la biodiversidad. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias. Pues muy bien. Tenemos que seguir. Bueno, efectivamente, espero que si te atienes a tus 5 minutos, te daremos un regalito, unos chocolatitos. Bueno, vamos a darle la palabra a Abdulrahman Marquí. Vemos cómo él está representando aquí la FAO. ¿Tiene usted una presentación también? Sí, sí, sí. Gracias. Gracias, doctor Dot. Buenas tardes, excelencias. Moderadores, panelistas, señoras y señores, colegas, relatores, es un verdadero placer para mí estar aquí. Vemos cómo hay toda una serie de preocupaciones relativas a la carencia de fondos en muchos países, sobre todo en aquellos países en donde las aguas subterráneas representan la posibilidad de poder satisfacer a toda una serie de necesidades. ¿Qué se puede hacer pues para que se pueda obtener más financiación para el desarrollo de estas infraestructuras de agua? A principios del 2021, la FAO con la OCDE se convocaron a una reunión común para potenciar las inversiones en agua de riego para la agricultura, utilizando diferentes mecanismos de financiación en donde la seguridad y el apoyo a los modos de sustentación eran efectivamente los objetivos relacionados. Efectivamente era necesario poner de relieve esta financiación sostenible y recabar estos recursos financieros, incluyendo fondos públicos, privados, financiación combinada para paliar las carencias. Ha habido toda una serie de eventos y reuniones que se convocó por parte de FAO en el Cairo, en Roma, la COP27 en Sharm el Sheikh en Egipto a principios de noviembre, en donde la FAO, bajo la presidencia egipcia, de manera común lanzó la iniciativa FACET, cuyo objetivo es mejorar la cantidad y calidad de las finanzas hacia los sistemas alimentarios para 2030. También hemos visto cómo la seguridad alimentaria era uno de los temas muy importantes que han contribuido en la COP27 y cómo realizar acciones en torno al agua para la adaptación y resiliencia. Podemos ir a la siguiente transparencia. Bien, esta es la situación. Y hace pocas semanas
Se organizó un diálogo en la FAO para contribuir a la Conferencia Mundial de 2023. El objetivo es concientizar acerca de nuestro papel para lograr los objetivos de desarrollo del milenio y ver la relación también entre el principal usuario del agua, la agricultura y la producción y el uso del agua. Y también establecer una hoja de ruta para el agua y lograr también compromisos globales para con los objetivos del milenio. Para los años 50 tendremos que aumentar en un 50% la producción de alimentos si se compara con el año 50. Y esto significa que serán necesarios muchísimos más recursos en agua. Y esta es una de las principales conclusiones del informe de 2021 de la FAO, los recursos hídricos. En estos 10 últimos años, las inversiones han servido para implementar por lo menos mm, mm, eh, los proyectos que han totalizado estas cantidades que les acabo de proyectar. Bien, Blue Water, Green Water, es decir, aguas azules, aguas verdes también y grises. El objetivo es controlar la calidad del agua y luchar contra la contaminación. Aquí vemos un programa de inversión, el fondo en rotatorio. Vamos a hablar un poco de esto como un modelo que se ha reproducido en varios países. Por ejemplo, para financiamiento e implementación con distintos socios y aliados. Aquí vemos otra iniciativa, el Fondo de Impacto para Agua Sostenible. Sí, discúlpeme, debe terminar pronto porque se le ha acabado el tiempo. Sí, efectivamente se acabó el tiempo. Aquí vemos un ejemplo de lo que se puede hacer, como gracias a nuestros modelos de financiamiento podemos lograr estas obras. Y esta es la última diapositiva para que vean ustedes que el financiamiento internacional debe garantizar que los beneficios y los costos se distribuyan de manera equitativa. Existen los modelos financieros, están a disposición y las historias que terminan bien existen también para lograr pues un buen financiamiento para el desarrollo y la protección del agua. Muchísimas gracias por su atención. Disculpe que le haya tenido que apurar, pero tenemos un tiempo muy contado. Ahora vamos a pasar a Franz Rojas Ortuste, jefe de la División de Análisis de Agua y Saneamiento, la CAF, del Banco de Desarrollo de América Latina. A ver, estoy ofreciendo premios. Puede obtener el doble si respeta los 5 minutos. Muchísimas gracias por la invitación. Saben que no vamos no estamos a punto de lograr el DG6, entonces el objetivo 6. Estamos tratando de, bueno, ver cómo logramos acercarnos a ese objetivo y sobre todo colmar la brecha financiera. Y hay varios esquemas, como pueden ver aquí, el tradicional, préstamos tradicionales que pueden venir de financiamiento de fondos tradicionales, el IPF, el Banco de Desarrollo de América Latina, una facilidad que ha emitido una facilidad para liquidez. También podemos apoyar iniciativas financieras privadas, fondos fiduciarios también. Podemos hacer una combinación de los tradicionales y los fondos para el clima con SF y también podemos combinar, eso lo hacemos con el GEF, una combinación de préstamos tradicionales
de agencias de financiamiento y como los fondos climáticos, pero también hay modos no tradicionales para rellenar esta brecha, el pago por servicios ambientales. No sé si voy a tener tiempo de explicarlo, pero sí quisiera hablar de los planes innovadores, por ejemplo, los bonos verdes que pueden atraer a inversores privados. Tenemos distintos ejemplos. El CAF, que emitió distintos bonos verdes en distintos años. Y también tenemos otros mecanismos que han sido utilizados, la Green, para financiar proyectos verdes. También les quería hablar de la mezcla, la combinación de las finanzas, una combinación para movilizar la finanza comercial, como pueden ver, con préstamos concesionales, es decir, en condiciones favorables, y también hacer hincapié en la importancia que tiene el financiamiento adicional. Por ejemplo, capital a bajo costo, garantías, asistencia técnica o algunas donaciones para el diseño de la cooperación en los fondos. También hemos producido dos trabajos muy interesantes que voy a mencionar. Uno acerca de las finanzas combinadas, 10 casos en los que hemos tenido éxito, y hemos identificado 10 atributos que podemos ver aquí: liquidez doméstica o nacional, liquidez internacional. Estas son las principales características para un buen esquema de finanza mixta o combinada para atraer más capital hacia el sector hídrico. Es un documento que no está escrito para especialistas financieros, sino más bien para técnicos del agua. Les recomiendo pues que le echen un vistazo al documento. El segundo es en las soluciones basadas en naturaleza. Hemos identificado 6 líneas de actividad con distintas alternativas, como las que estoy presentando. Son interesantes porque estos dos mecanismos, los préstamos vinculados con la sostenibilidad y los bonos de impacto medioambiental, los estamos utilizando. Por ejemplo, el municipio emite algunos bonos y se le puede dar una prima a los inversores si logran ciertos logros, por ejemplo, emisiones reducidas. Y en el otro caso, en los que están vinculados con la sostenibilidad, se puede dar cierto tipo de interés. Y si la compañía hídrica logra sus objetivos, puede reducir sus tasas de interés o mantenerlas si no se ha logrado el objetivo. Cada vez, pues, son más atractivos porque promueven incentivos. También tenemos otros planes como el Fondo de Inversión para Impacto, el de los acuíferos que ya hemos mencionado, y otros bonos como alternativas. Ahora, para finalizar, me parece que es importante después de la pandemia decir que la economía, su recuperación debe ser más verde, que hace falta más eficacia para utilizar los recursos financieros, y nosotros siempre se piden compromisos específicos. Hay que comprometerse. En nuestro caso, estamos comprometidos a duplicar las inversiones en el sector hídrico en los próximos 4 años. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Franz. Esta presentación ha sido sumamente interesante y yo recomiendo la lectura de los documentos que mencionó Franz. Bien, ahora me interesa escuchar a François Bertone, que es especialista principal en gestión de recursos hídricos en el Banco Mundial. Tengo una pregunta, François.
El Banco Monetario, ¿cuáles son las necesidades más acuciantes para el financiamiento? Muchas gracias. A ver, estamos preparando esta sesión y la pregunta era cuánto vamos a invertir en el agua. Todavía no se sabe, pero hicimos un ejercicio. Tratar de entender en nuestros proyectos cuáles incluyen un componente de agua subterránea, casi 60 de ellos. Y el total, este componente sería $3.000 millones. Entonces, la cifra es inmensa, ¿verdad? Pero si vemos los detalles, observamos que para la inversión, sobre todo para las infraestructuras de aguas subterráneas, son limitadas. Los hoyos, los pozos representan un pequeño porcentaje, pequeño, pero es una necesidad y sabemos que el límite no se encuentra en la infraestructura para el agua. Hay límites, pero se encuentran más en la estructura de superficie que tiene que combinarse y coordinarse con la estructura subterránea. Por ejemplo, la capacidad del gobierno para soportar estas estructuras, el personal, este tipo de cosas. Bien, dicho esto, acerca del volumen total de inversiones en esta infraestructura, después podemos ver cuáles son las debilidades, las principales que estamos tratando de resolver son las de la calidad de estas infraestructuras. Sabemos que tenemos un problema con la calidad de estas estructuras que tendrían que perdurar durante unos 50 años y algunas ya están obsoletas al cabo de 5 o 10. Ese es el principal problema, la sostenibilidad y la utilidad, ¿verdad? Porque eso causa un costo extra cuando la calidad de la estructura es limitada. Tenemos que trabajar pues en torno a ello y a nivel de la institución financiera y también a nivel gubernamental, la calidad de la infraestructura. Y para concluir, no, todavía no, pero para seguir sobre el financiamiento del agua potable, del agua corriente. El conocimiento, ¿cómo lo financiamos? ¿Con qué tipo de experiencia necesitamos que esta experiencia esté presente en el país para tomar la decisión correcta? ¿Cómo lo financiamos? No de manera clásica. No puede ser una base de proyectos de 5 o 7 años, ¿no? Porque si estamos hablando del conocimiento, pues sabemos que es un proceso continuo. Si hablamos de experiencia, pues va desde la escuela primaria hasta la universidad. Sí, bueno, yo le quería hacer una pregunta. Usted habla de capacidades locales. ¿Y qué me puede decir de la ingeniería, de la parte técnica? Bueno, el agua corriente es una cosa, digamos, invisible, que todos pensamos que conocemos. Lo que necesitamos es ciencias, que la ciencia acompañe a los que toman las decisiones, a los que deciden. Por ejemplo, si vamos a hacer un contrato de capa subterránea, ¿cómo lo vamos a hacer si no se tiene un buen conocimiento del recurso, el recurso que está a nuestra disposición? Y el conocimiento, decía, es muy importante. Y
También que conozcan los elementos necesarios, los usuarios del agua. Y para finalizar, el último punto al que me referí, la inversión no es realmente un problema, me estoy contradiciendo, pero cuando se trata de, de agua a disposición, es un elemento que contribuye con muchos otros. Puede ser un elemento que haga que la agricultura sea más sostenible y en ese sentido contribuye a disminuir el hambre. Entonces, cuando nosotros movilizamos finanzas privadas, eh, estamos ayudando también a los agricultores y a los usuarios. Es necesario encontrar los canales pertinentes. Muchísimas gracias. Bien, ahora le voy a dar la palabra a Xavier Lefleva. Xavier es el jefe de equipo del agua de la OCDE y Dirección del Medio Ambiente. La pregunta para usted es la misma, Xavier. Respuesta. Bueno, muy bien, me voy a referir a lo que acaba de decir François, aunque no lo voy a repetir por falta de tiempo. Eh, es exactamente lo mismo. Primera sesión en la que participo, que se centra en el agua, justamente la naturaleza de la inversión, el orden de las magnitudes. Quiero centrarme en la brecha y cómo colmarla. Y antes de hablar de incrementar el volumen del agua que pueda ser utilizada, hay otras prioridades. Primero, utilizar lo que ya existe, como ya ha dicho François. Estamos en un círculo en el que estamos construyendo infraestructura y luego pues esta decae y la tenemos que volver a construir, reemplazar. Es importante invertir en el buen funcionamiento y el mantenimiento para que estas estructuras puedan durar más tiempo y para su mantenimiento a medio plazo. En segundo lugar, el financiamiento de los recursos. Pienso en las oportunidades que ya existen y los mecanismos que mantienen la presión sobre los recursos. Hay subsidios que en realidad aceleran a veces el agotamiento de esta agua disponible y se aumenta su contaminación. Se puede lograr mucho más con la misma cantidad de dinero si se hace de manera sensata, se redirige a proyectos que contribuyen a la seguridad del agua. Y en tercer lugar, quiero enfatizar lo siguiente, creo que algunos fondos están asignados de manera errónea. ¿Quién necesita el acceso al agua subterránea? ¿Quién necesita la protección de los recursos hídricos? ¿Quiénes son los más afectados por el agotamiento o por la contaminación? Estas son las personas que deben tener prioridad, que deben ser el blanco de nuestras decisiones a la hora de invertir. Es esta una oportunidad de utilizar mejor los recursos con los que contamos. ¿Y cómo? ¿Cómo hacerlo? Bueno, mucho es lo que se puede hacer a través de las políticas hídricas, como valoramos el agua, como asignamos el agua. Y el ministro de Marruecos muy bien lo dijo, hablar de recursos hídricos alternativos. Francia también tiene una buena experiencia con ciertas oficinas, cierto tipo de oficina que contribuye a la contaminación, entonces poner impuestos en este tipo de estructuras que aumentan la contaminación puede ser importante. También es necesario que el agua forme parte también de otros comités de desarrollo rural, de agricultura, que se sepa que en todos los ámbitos donde interviene el agua, esta es tratada de manera pertinente.
creo que la próxima frontera es ver cómo se colabora y cómo se colabora justamente con las empresas y con las instituciones financieras para que sepan que la manera en que se comprometan, que sus acciones, que sus intervenciones pues influyen en la sostenibilidad del agua subterránea, que puede ser negativa o positiva según actúen ellos. Y cómo estar seguros de que ellos sepan lo expuestos y lo vulnerables que son. Y si lo logramos, podemos redirigir todo el financiamiento que ha sido manejado por empresas a actividades y a proyectos que contribuyen a la protección del agua en lugar de dañarla. Muchísimas gracias. Muy interesante su mensaje, muy claro. Muy bien. Y ha hablado de empresas. Javier, ya nos referiremos a ella. Muy bien. A ver, tengo aquí una persona que está en la esquina muy discreta, que está con nosotros de manera eh, no presencial. Entonces está en el EF, en el JEF, y en el poco tiempo que tiene, nos podría presentar los proyectos de financiamiento que se podían adaptar a las aguas subterráneas. Sí, muchísimas gracias. Esta iniciativa se refiere al acceso a los mercados de capitales para financiar bonos eh, para, para esto. Esto se ha implementado con Suiza. Primero, hemos tratado con las organizaciones de cuenca. Estas organizaciones tienen derecho a acceder a los capitales. El segundo tema es un enfoque un poco más amplio de todo lo que es el sector del agua, que incluye numerosos aspectos económicos. Este sector, por supuesto, tiene varias vinculaciones. Entonces, ¿cuáles serían los proyectos que se puedan incorporar con los proyectos climáticos que se financian con la emisión de bonos, la irrigación, la producción de energía, marketing, mercados, transporte? Y estos están vinculados con los proyectos hídricos, pero tal vez no se ve claramente esta vinculación. Hay numerosos proyectos, hay que ver sus dimensiones y su naturaleza. Y eso permite que haya un cruce entre los proyectos y que se pueda combinar que los proyectos que producen, digamos, retornos en el mercado y los que no se puedan combinar estos para que así se pueda responder a estas preocupaciones de justicia social. Y tal vez el último tema interesante es que no hay garantías soberanas, ¿sí? Esto facilita el proceso en su conjunto, porque la acción regulatoria viene de los estados, ¿ah? Porque si no, pues resultaría más difícil su manejo y su control. Muy bien,
Muchísimas gracias. Hay tanto que decir acerca de estas iniciativas. Usted ha roto un récord haciendo el resumen en tan poco tiempo. Yo creo que tiene que haber una reunión de seguimiento sobre financiamiento. Hay tantas cosas que decir. Cada uno de los oradores se merecería 2 horas para poder expresar sus ideas. Hemos hablado en la discusión anterior, en el foro anterior, se habló de innovación, pero aquí también hay mucha innovación que discutir y no fue mencionada. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Cuál es el papel del sector privado? Voy a presentarles a Cheryl, que es asesora principal y directora de Water Mandate. Muchísimas gracias. Es un placer para mí dirigirme a ustedes. Aquí se ha hablado pues, de un enfoque y de nuevas iniciativas. Hay una coalición de resiliencia del agua que es sumamente interesante, pero yo quisiera empezar hablándoles de una visión, el papel que el financiamiento del sector privado puede desempeñar en el agua. Ustedes saben que falta innovación y que falta inversión. Faltan oportunidades de inversión diversificada en estos últimos 10 años. Esto ha sido pues bastante interesante porque se han creado productos para distintos tipos de inversores para que estos se comprometan. Tenemos cifras de 2020, bueno, son las últimas. 632.000 millones han sido invertidos y la mitad viene del sector privado. Y las empresas representan el 40% de ese sector privado. Esto es muy significativo. Hay movimientos muy significativos que permiten que el sector privado pueda invertir en el financiamiento climático. Hemos hecho pues esta coalición para tener una visión más amplia de lo que los inversores del sector privado pueden hacer para la resiliencia del agua. Esta coalición de Water Resilience, a la resiliencia de este sector, bueno, tenemos un mandato, nos hemos reunido, directores de varias empresas nos hemos reunido hemos reconocido que hay que poner el listón más alto para invertir más en la resiliencia del agua, aumentar la inversión del sector privado de forma, o sea, como ellos hacen ahora, pues hacen hincapié en distintos elementos, inversiones colectivas en las cuencas, a nivel de las cuencas. Hay empresas que operan directamente allí, invierten en la extracción, en el almacenamiento del agua, trabajan conjuntamente con administradores de inversión para crear nuevos productos y lo han hecho de manera muy eficiente y también de manera sostenible. El capital del sector privado puede ser catalítico, catalizador y permitir que las empresas del sector privado puedan invertir cada vez más. Y en esta estrategia de inversión siempre estamos identificando productos ya existentes para proponérselos a empresas que han prometido participar en este movimiento. Y no nos desalientan los obstáculos que se puedan presentar y trabajamos con distintos administradores. Nos interesa también muchísimo los ejemplos que se han citado aquí por parte de mis colegas. Son productos de inversión que las empresas pueden hacer suyo para mejorar la situación del agua gracias a la coalición
de la resiliencia del agua. Muy bien, creo que ha dicho todo eso sin ni siquiera respirar. Pues le agradezco que se haya ceñido al tiempo que se le ha impartido. Muy bien, nos queda una persona muy importante. Así que, bueno, vamos a darle un par de minutos. Muchísimas gracias por habernos esperado. Vamos ahora a darle la palabra a este rostro que tenemos aquí en ángulo de nuestro ordenador. Muy bien. Y está muy vinculado con lo que ha dicho Cheryl. ¿Nos puede escuchar bien? Sí, le escuchamos. Astrid, una pregunta. ¿Usted ha visto el hecho de que se reconoce mejor el papel que desempeña en las aguas subterráneas en los últimos años, sobre todo en el marco de su trabajo? Sí, gracias a los organizadores por este evento. Desafortunadamente el sonido no es muy bueno. Bueno, vemos cómo efectivamente se reconoce mejor las aguas subterráneas, sobre todo las transfronterizas. Nosotros, es importante decirlo, que trabajamos a través de 18 agencias. Ustedes saben que el Fondo Mundial para el Medio Ambiente es una asociación de 18 entes, agencias de la ONU, bancos multilaterales de desarrollo, entidades nacionales, ONGs internacionales. Vemos que no solamente nos dedicamos al tema de pues reunir fondos para hacer frente al cambio climático, sino también tenemos otros elementos relacionados. El papel del agua y de la agricultura, también en el suministro de agua a las ciudades. Y vemos cómo es muy importante también incluir en este trabajo los pozos y las aguas subterráneas. Esto obviamente es muy importante en áreas rurales, el poder tener agua dulce. Bueno, entonces vemos cómo el cambio climático obviamente es un tema, pero obviamente también tenemos muchos otros factores. Tenemos diferentes áreas en donde nos focalizamos. Podremos decir que entre 2010 y 2022 ha habido diferentes proyectos que han duplicado en términos de volumen. Tenemos diferentes fondos, cientos de millones de fondos en diferentes formas, pero es importante ver que también las iniciativas regionales permiten iniciar un proyecto. También tenemos el tema de las aguas subterráneas y las cuencas transfronterizas. Estamos trabajando también las implicaciones jurídicas de las diferentes cuencas internacionales. También trabajamos en acuíferos pequeños en diferentes partes del mundo y también en el caso de los países en desarrollo insulares. Pero François también del Banco Mundial lo sabe. Tenemos que trabajar más cerca con proyectos de sistemas de alimentación. Es importante tener una mejor visión de lo que sucede en el terreno. Primero que nada, tenemos que evaluar los recursos y sabemos que los proyectos acuíferos se basan en estas evaluaciones. A partir de ahí es una vez que se hace una evaluación y si ambas partes coinciden, es relativamente fácil financiar. Esto no necesariamente redunda en cooperación. Uno de los obstáculos principales que ya he mencionado anteriormente y que vale la pena mencionar son las capacidades limitadas
adoptadas para la gestión. En la sección precedente sobre la gobernanza y pues, la mejora y el aumento de las capacidades, ha abordado este tema a nivel nacional. A veces no hay suficiente información, no hay suficiente conocimiento de los usuarios y de las necesidades del futuro. Tampoco hay estructuras de gobernanza, no son muy sólidas. Esto dificulta efectivamente las evaluaciones necesarias. Astrid, desafortunadamente vamos a tener que dejarlo ahí, pero has mencionado gobernanza. Es muy interesante. Has hablado de capacidades, has hablado de conocimientos locales. Es algo de lo que, lo siento mucho, Astrid, tenemos que resumir. Si me permiten una última idea. Sí, sí. He trabajado en temas de la calidad de las aguas subterráneas. Yo creo que el aumento de las inversiones en las aguas subterráneas es algo muy importante porque es necesario mejorar la calidad de estas aguas subterráneas. Tenemos que ponerlo en la lista de cosas que tenemos que hacer y esto seguramente será para las nuevas generaciones. Pues muchísimas gracias. Aquellos que no conozcan muy bien este Fondo Mundial para el Medio Ambiente, GEF en inglés, pueden entrar en contacto con Astrid Hillers. Efectivamente, muchísimas gracias a los miembros de este panel. Yo creo que pudimos haber pasado 2 días hablando de estos temas. Muchísimas gracias a los ministros, Marie-Laure, a todos los demás. Lo siento mucho que no tuvimos suficiente tiempo, pero es necesario concluir aquí. Muchísimas gracias.